por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel y estás en Hombres por la Equidad al Aire, transmitiendo desde la cabina de Violeta Radio 106.1 de FM, el color que le hacía falta a la radio. Pues el día de hoy vamos a tener un programa diferente. Pues más bien vamos a estar retomando un tema que tenía rato que no tocábamos. Cómo pensamos, cómo abordamos de una manera diferente a los hombres, porque justamente así se llama. Nuevas epistemologías para el trabajo con hombres, porque no todo son nuevas masculinidades. Hay otras maneras de pensar y sobre todo trabajar con los hombres. Y en esta ocasión vamos a estar platicando con Roberto Garda, Eduardo Estrada y Horacio Paredes, con quienes vamos a estar platicando justamente sobre 3 temas, uno cada uno, en el cual van a abordar propuestas de cómo trabajar con estos sujetos llamados hombres. Partamos con Roberto Garda. Él es economista por la UNAM, con maestría en sociología y doctorante en pensamiento crítico. Desde hace 30 años construye metodologías para el trabajo con hombres que ejercen violencias. Aparte, es director de Hombres por la Equidad. Pues él, primero, nos aportó sobre la importancia de tener una mirada diferente para el trabajo con hombres. Escuchémoslo. Hombres por la Equidad al Aire. Bueno, yo creo, estimado Gabriel, que hay que pensar diferente a los hombres, porque en general se les ha pensado desde lugares androcéntricos. Efectivamente, son un grupo social que en general, como grupo, tiene determinadas características de género, de clase social, incluso de ubicación geográfica. Y con ubicación geográfica no me refiero solamente al espacio, a la ubicación en la Tierra, sino a la ubicación simbólica que ocupan, pues que usualmente les da una serie de cuotas de poder que hace que en algunos casos lleguen a realizar tanto prácticas abusivas como prácticas igualitarias. Esta posibilidad de poder ejercer la igualdad, poder ejercer el abuso, pues significa que son un grupo social, los hombres, que están muy cercanos al poder. Y entonces que problematizarlos siempre va a implicar problematizar al poder. Y que las teorías que niegan eso, como las masculinidades, y que se centran solamente en el aspecto emocional, pues lo que hacen es generar una metafísica, que es la que actualmente prevalece, acerca de cómo conceptualizar a los hombres. Esto es peligroso en términos políticos, porque perpetuamos una desigualdad de poder en los grupos sociales, mujeres y hombres en este caso, ricos y pobres, anglosajones que el resto del mundo, adultos y jóvenes e infancias, y además de perpetuar esas relaciones inequitativas de poder, pues lo que generamos es una gran simulación al trabajar con estos grupos sociales, en este caso los hombres. Entonces nosotros lo que proponemos en el taller es salir justamente de esa manera de pensar a los hombres que minimiza, relativiza y banaliza sus relaciones de poder, y es pensar a los hombres en sus contextos de poder. Hombres por la Equidad al Aire. A partir de eso yo le pregunté, ¿qué es el colonialismo epistemológico? Y sobre ello parte de la importancia de tener otras miradas del trabajo con hombres. Hombres por la Equidad al Aire. ¿Qué es el colonialismo epistemológico? Pues mira, yo lo entiendo cuando hay una serie de saberes que intervienen en las realidades, no para comprenderlas, y desde la construcción y facilitar y ayudar a construir sujetos políticos, que a su vez construyan nuevas realidades menos injustas.
sino que son saberes que lo que hacen es establecer una especie de ingeniería social en la realidad para imponer su visión del mundo y que la realidad, en lugar de que sea comprendida, y de que la realidad, en lugar de que genere sujetos políticos, más bien es una realidad que es explicada en términos causísticos, positivistas y funcionalistas, lo que funciona y no funciona, y en términos de crear sujetos políticos obedientes. Lo que nosotros hemos observado es que la mayoría del trabajo con hombres que realizan las redes de hombres, me refiero Equimundo, me refiero Gendes, me refiero Promundo, me refiero esas asociaciones civiles, esas redes de hombres que generan intervención con hombres, pues ellos ya reciben presupuestos para impulsar una agenda que es blanca, que es defiende un aspecto de la diversidad sexual y que busca básicamente generar sujetos funcionales en la sociedad, no sujetos críticos. Esa decisión de generar sujetos funcionales en la sociedad, eso es colocarse en un lugar de impulsar colonialismo epistemológico, que es lo que en ese aspecto se inscriben las masculinidades. Es desde Naciones Unidas, desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, se decide que los hombres deben de cambiar en tal dirección. No se les pregunta, algunas feministas están de acuerdo en esa dirección, como la NOW, National Organization of Women, y se impulsa una agenda blanca y liberal hacia los hombres. Y para impulsar esa agenda blanca, pues se necesitan organizaciones civiles que lo avalen, mucho dinero que sale del Departamento de Estado, que sale de familias ricas, empresas privadas, se necesitan hacer alianzas, y se empieza a generar una serie de intereses alrededor de esa agenda, que básicamente buscan moralizar a los hombres. Esta moralización de los hombres no es nueva. Siempre usualmente los países colonialistas han funcionado moralizando a sus colonias. Se hizo aquí en América Latina cuando se decidió la evangelización, un gran proceso de reeducación de los indígenas para sacarles el demonio. Se ha hecho en todas las zonas de los países de Australia, Nueva Zelanda. Por eso a mí no me extraña que Connell actúe así, porque él viene de una tradición anglosajona en Australia, de esa sociología que de alguna manera pues es heredera de una colonización de los indígenas de aquellas tierras. Se hace en África, por eso no me extraña que asociaciones como Equimundo estén trabajando en África y aliándose con grupos religiosos incluso para impulsar esa agenda blanca de las masculinidades. Entonces generas alrededor de esa idea, las masculinidades en este caso, una serie de intereses empresariales, de financiadoras internacionales, de gobiernos, que acaban haciendo una cruzada, no es distinta de las cruzadas europeas contra los moros, en donde al final, y eso es muy interesante, tú concibes que ellos no saben y tú sí sabes. Tú concibes que ellos no son personas y tú sí eres persona. Y la única manera en la que tú adquieras la calidad de persona es que vengas a mis cursos. Entonces es algo muy fuerte, simbólicamente. O sea, así como había en Canadá y en Estados Unidos estas escuelas donde se abusaba de niños y de niñas indígenas, en donde los gobiernos obligaban a las familias de estos pueblos a dar a sus hijos para que sean evangelizados, esa cruzada reeducativa del otro o de la otra, en el caso de hombres hacia mujeres, o de estados y sistemas de poder como las empresas o las organizaciones civiles con mucho dinero o aliadas a las financiadoras, establecen una estrategia de
una especie de cruzada que tiene mucho de religioso, similar a la cruzada de los cristianos contra los moros. Y entonces lo que hace es establecer no solamente un colonialismo físico, sino además un colonialismo de las ideas. Pero de fondo la idea que prevalece es: tú no eres persona. Tú, hombre violento, no eres persona. Tú, hombre que no asume responsabilidades en la casa, no eres persona. Entonces yo te llego a evangelizar. Yo te llego a reeducar. Y esas son las dos caras de la reeducación con la cual tenemos que tener mucho cuidado. Que así como puede ser una reeducación crítica que empodere a las personas y les haga tener conciencia de sus actos y sus circunstancias y de sus condiciones de género, de raza, de edad, etc., la reeducación puede ser el instrumento del poder y que sirve para colonizar. Y eso es lo que está pasando actualmente con las masculinidades. Hombres por la equidad al aire. Ahora, Eduardo Estrada. Él es licenciado en Pedagogía, consultor independiente, facilitador de grupos, especialista en temas como violencia masculina, desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otros. Eduardo Estrada nos habló sobre la prevención de la violencia masculina. Escuchémoslo. Hombres por la equidad al aire. Desde la pedagogía crítica, se aborda entendiendo que la pedagogía no sucede nada más en aulas, no sucede nada más en salones, en escuelas, no importa el grado, sino que la pedagogía sucede en todo el tiempo, en todo momento. Sucede en la calle, sucede cuando vas a comprar cosas al lugar donde tú compras tus cosas, sucede en tu casa, sucede en tu espacio laboral, tu espacio recreativo. La pedagogía es más bien un acto y una posición política que tiene que ver, y como vehículo usa la educación para precisamente fomentar formas de ser, de pensar y de reflexionar. Entonces, precisamente abordarlo desde la pedagogía es bien interesante porque nos permite entender que en el largo de nuestra vida, en nuestro recorrido de vida como primero personas que nacemos con pene y que luego ya nos nombran hombres, va acompañado de diferentes momentos pedagógicos en donde se nos va diciendo lo que debemos o no debemos hacer para ser hombres. Las acciones que debemos estar haciendo para convertirnos cada vez y acercarnos más a ese ideal de lo que implica ser hombres. Muchas veces en el largo del crecimiento nuestro hay frases como ya lo haces mejor, cada vez eres más un hombrecito, ahora sí estás siendo un hombrecito, y son actos, son acciones que aunque no estén en un contexto escolar, sí son formativas, sí son educativas. Esto es porque suman y tienen que ver e influyen mucho en la forma y en la manera en que nos vamos a desarrollar como personas. Entonces, si es como desde la masculinidad que se nos empieza a enseñar a ser persona, es esta masculinidad la que vamos a empezar a utilizar como acciones en los hechos. Entonces es lo que vamos a aprender. De ahí la importancia de entender el trabajo con hombres, con nosotros, desde la pedagogía, porque las maneras en las que vamos aprendiendo a ser nosotros son actos pedagógicos, repito, que no son solo en escuelas o en espacios escolarizados, sino que suceden en cualquier parte. Si vas por la calle y ves a un hombre con un niño pequeño, ¿no? Entendiendo que puede ser el padre y el hijo, y entonces en ese momento él le dice no llores, ¿no? Porque eres hombre, es un acto pedagógico. Pero si en ese momento el niño viene llorando y el padre lo abraza y le dice entiendo que estés llorando por alguna razón, también es un acto pedagógico, ¿vale? Entonces, al entender que las acciones que hacemos todos los días son actos pedagógicos, podemos entender que es bien importante empezar a reflexionar por ahí, porque nos va a permitir pensar las maneras en que podemos sí utilizar estos momentos de enseñanza-aprendizaje con las niñas, con los niños y en específico con los niños, ¿no? Y ya si lo llevamos a espacios áulicos, pues tiene como todavía mucho más peso también, desde que se refuerza, ¿no? O sea, me refiero a que tiene más peso porque sí es lo que pasa en la calle, en la casa, pero si en la escuela se suma todavía como estas acciones, se refuerza. Y va más allá de entenderlo como un mero conocimiento teórico y ya, sino que tiene que ver con profundidad de vida. Un ejemplo bien rápido es, imagínate que
que una profesora, un profesor del grado que tú quieras, se avienta su trabajo en formación de perspectiva de género, sabe muy bien los conceptos, los maneja muy bien, los puede adecuar a la forma de planear, a la forma de aterrizarlo en sus clases, empieza a desarrollar actividades como en ese sentido, y viene la hora del receso, ¿no? Y al final del receso, en este ánimo de compartir con sus estudiantes, en este ánimo de no ser solemne, sino que empezar a ser un profesor que tiene una implicación más afectiva incluso con las y los estudiantes, se avienta el de apúrense, el último es niña, ¿no? Cuando vienen corriendo, entrando del receso, en ese momento, y ese acto es también un acto pedagógico, es decir, como toda la planeación y demás, es una acción escolarizada que es bien importante y relevante y pertinente hacer y aterrizar y trabajar, pero este otro acto que hizo y en esos segundos impacta y tiene un peso también bien importante en la formación de las y los estudiantes, porque entendemos que sí está bien trabajar con perspectiva de género, tal vez en la hora del taller está bueno no hacer o decir cosas que ofendan a compañeras, compañeros, pero sabemos que en la cotidianeidad se vale decir no corras, el último que llegue es niña, ¿no? Entonces ahí es como le vas entendiendo a la parte de las acciones que vamos aprendiendo, ¿no? En términos como muy un poco más técnicos de pedagogía podemos entender el currículum oculto y el currículum vivido. El currículum hay uno y el currículum formal, ¿no? El formal es el que viene y la malla curricular, las materias, los módulos, los campos formativos, por ejemplo, ahora, y ahí como distribuyes y armas tus planes de trabajo desde la docencia. Y el currículum oculto es como todo aquello que no se dice, pero sucede, ¿no? Que está como detrás de toda esta creación de la malla curricular. Y el currículum vivido es lo que pasa en el día a día, no solo en el salón de clases, sino en la escuela toda. Entonces, este currículum vivido también tiene un impacto bien importante, porque si de repente a mí me enseñan en la parte escolarizada que está padre aprender a respetar a mis compañeras, pero yo veo que entre compañeras y compañeros docentes, pues hay faltas de respeto, es otra cosa que también estoy aprendiendo en este espacio formativo. Y entonces lo que pasa en la escuela no solo pasa ahí, empieza a pasar y pasa en todos lados, ¿no? Te repito, la pedagogía en realidad sale de la escuela, se desborda de la escuela, una escuela no la puede contener, y estas acciones en realidad se replican todo el tiempo, y durante todo el tiempo es que las vamos aprendiendo las personas, en este caso los hombres, y vamos como sumando actitudes y pensamientos que se van a desencadenar en acciones, y en este caso pues acciones que tengan que ver con ejercicios de violencia hacia otras y hacia otros. Los grupos de reflexión son espacios de acción pedagógica, son momentos que se sistematizan, que tienen una metodología específica, pero yo creo que no se quedan, repito, en las metodologías. Una pedagogía no es una metodología, una pedagogía es algo más profundo y tiene un sentido de vida, tiene un sentido político y tiene un sentido histórico. Cuando digo esto me refiero a que una forma de aplicar la pedagogía tiene como miras resultados en las acciones de esa persona en su vida cotidiana. Entonces puede tener resultados en las acciones en donde esta persona empieza a tratar con respeto a las personas, a su pareja, al medio ambiente, al planeta, a otros seres con vida no humanos. Y también puede ser que esta persona, desde esta construcción y elaboración pedagógica, empiece más bien a utilizar los beneficios o privilegios que tenga para extraer como de las demás servicios, como digamos por acá, o también que pueda extraer como desde estos lugares cosas que requiera específicamente, como la riqueza, el dinero, la fuerza de trabajo, la fuerza de vida, ¿no? De otras y otros. Entonces, sí, la pedagogía no es una metodología, sino es algo que tiene que ver ya más bien con un sentido de vida, y en los trabajos de grupo de reflexión es lo que buscamos, ¿no? Entender el sentido de vida desde el trabajo de primero analizar, reflexionar y pensar en nuestros ejercicios de violencia y hacer acciones para detenerlos, hacer acciones para pararlos, ¿no? Hay un educador, un pedagogo que, repito, no es nada más una metodología lo que desarrolló, sino una filosofía con sentido de vida más profunda, y es Paulo Freire, y él justo dice desde su trabajo de alfabetización que si en un espacio es mejor no enseñar letras y empezar a mejor a leer y escribir el mundo, eso es preferible. Es mejor que una persona sepa dónde está parada, que haya a su alrededor,
por qué condiciones históricas y sociales se encuentran en ese momento así, qué cosas podrían suceder para que fuera diferente, y después vienen las letras, después vienen las grafías, ¿no? Como de manera más técnica. Pensándolo como desde la parte del trabajo con nosotros los hombres, yo creo que ya un nombre incluso de reeducación se puede quedar corto. Nosotros me parece que estamos ya trabajando desde la realfabetización, porque tenemos que empezar a releer el mundo, a repensar los lugares donde estamos paradas y parados, a repensar las palabras que utilizamos para nombrarnos. Y no solo las palabras, me parece más relevante el contenido que le damos a esas palabras. Entonces, eso me parece como a mí bien importante, antes de que decirle a nosotros los hombres, sé un buen hombre, haz estas labores, como darnos una receta prescrita de lo que debemos ser, porque eso, haciéndole como una analogía a lo que Paulo Freire trabajaba, es como enseñarnos las letras antes de enseñarnos a saber el contexto en el que estamos parados, sin saber leer la realidad en la que estamos viviendo y la forma en la que incidimos en esta realidad, utilizando estos aprendizajes masculinos como elementos de opresión. Entonces, cuando empezamos a entender y a releer esta realidad con estos conceptos de, ok, entonces esto no es algo que yo me merezco por ser hombre, sino es una forma en que estoy oprimiendo, empiezo a pensar diferente y puedo llegar a hacer cosas distintas, cosas, no voy a decir mejores o peores, pero sí voy a decir distintas de lo que he venido haciendo, y esto me permitirá tener prácticas distintas de vida, ¿no? Vínculos diferentes, empezando por mí y con quienes están a mi alrededor. Es un poquito más o menos como podría aterrizar esto que me preguntas. Oye, pero aparte está bien interesante porque también involucras a Henry Giroux. ¿Cómo incorporas? Mira, Henry Giroux es un pedagogo estadounidense. Él está vivo, ¿no? Aún. Freire ya partió hace ya varios años. Giroux todavía no. Él es docente universitario, me parece, es en Canadá, aunque él es estadounidense. Él trabajó con Freire mucho tiempo, ¿no? 15 años más o menos. Y de él me gusta mucho algo que él empezó a abordar y que ahora desarrolla mucho más, y es la parte de la resistencia, pero como él la propone, no es una resistencia de aguantar, sino es una resistencia, podemos crítica en este sentido, porque es sí resisto, pero resisto con acciones, con propuestas que impacten en aquello que está siendo la parte opresora. Entonces, es como entender un poquito que, y aquí es como me parece que se pueden vincular a Freire y a Giroux, es que nuestra resistencia en realidad tendría que empezar a escalar ya a un sentido más de liberación, y entiendo de esta forma que como hombres encontraremos nuestra liberación sociohistórica si empezamos a quitarnos la violencia y la masculinidad, ¿no? Nosotros en realidad estamos oprimidos. Cuando ejercemos violencia, oprimimos a otras personas, pero al mismo tiempo estamos siendo oprimidos nosotros, porque al final acabamos obedeciendo mandatos externos a nosotros. Si empezamos a repensar que lo que nos han dicho las compañeras hace mucho tiempo, que es paren ya de ejercer violencia hacia nosotras, entendemos que esa voz justo es desde la parte crítica la que nos va a marcar como el camino, nos va a marcar como la guía para llegar hacia algún punto. Y esta resistencia crítica se puede ir convirtiendo más bien en un ejercicio de liberación de la propia violencia nuestra, ¿no? Freire dice en la pedagogía del oprimido que la liberación de los oprimidos podrá empezar a ser parte de la liberación de los opresores. Entonces, si entendemos con estas categorías nuevas que oprimimos a otras y a otros y vinculamos lo que Freire dice, lo que Giroux dice, podemos entender que el empezar a renunciar a la violencia, el empezar a buscar otras maneras de vivirnos como ahora sí hombres, el empezar a encontrar caminos de convivencia que no lastiman a otras y a otros ni a nuestro planeta, entonces empezaremos ahí a encontrar como justo la manera en que podremos caminar, pues sí, hacia la liberación nuestra, pero que tiene que ver con el quitarnos la parte de violencia. Hombres por la Equidad al Aire. Regresamos con Roberto. Él nos habló sobre cómo aplicamos el pensamiento crítico al momento de pensar en los hombres y cómo lo aplicamos en los grupos de reflexión. Hombres por la Equidad al Aire. Bueno, ¿cómo aplicamos entonces el pensamiento crítico en el momento de trabajar con hombres?
Bueno, ya un poquito, pues ya dejé justamente los antecedentes, ¿no? O sea, hay que mantener un espíritu crítico a esa colonización epistemológica que están impulsando las masculinidades y las redes de hombres. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, que a través del diálogo, a través de lo que llamamos modelos de reeducación, tendríamos que facilitar, esto es, proponer un diálogo entre tú y yo, porque tú y yo tenemos los mismos problemas. Entre tú y yo, porque tú y yo, como hombres, hablando del trabajo con hombres, con enfoque de género, reconocemos que tenemos un problema de abuso de poder y tenemos que comprender por qué llegamos a abusar de poder. Y tú y yo llegamos a ejercer conductas igualitarias y equitativas y tenemos que comprender cómo podemos hacer que estas sean más frecuentes, más duraderas, sabiendo que eso es imposible, tanto que siempre haya equidad como va a ser imposible que siempre haya violencia, sino que tenemos que problematizar nuestras conductas, nuestras prácticas. Entonces, cuando nos colocamos en ese lugar, vemos que la crítica es un elemento ineludible. Es mantener una actitud amable, pero firme. Nosotros le llamamos un observador interno sobre mis conductas y la manera en la que ejerzo el poder. Entonces, cuando hablamos nosotros de pensar a los hombres de forma crítica en grupos de reflexión, nos referimos a generar una serie de hábitos, no de persecución, sino de diálogo con el grupo, con el facilitador y conmigo mismo, donde yo observe críticamente mis conductas de ejercicio de poder. Y bueno, lo que se esperaría es que yo generara un proceso reflexivo, en donde esto es pues de toda la vida, ¿verdad? Esto es siempre se da ese proceso. Y esto se hace justamente reconociendo desde, no una metafísica como las masculinidades, sino reconociendo mi realidad. Esa es otra manera de ver los problemas sociales, reconociendo la realidad, no generando y sobredimensionando mis fantasías sobre la realidad, e inventando conceptos, masculinidad hegemónica, masculinidades, privilegios, masculinidades buenas, bonitas y baratas, etcétera, sino preguntando a los hombres cuáles son los conceptos y las palabras que ellos usan para definir su realidad y desde ahí comprender sus conductas en su complejidad. Cuando son los hombres los que lo digo de otra manera. Cuando somos nosotros y nosotras quienes intervenimos, no lo hacemos desde un interés de las financiadoras ni de los gobiernos. Podrá haber recursos para hacer esto, pero el objetivo es sobre todo que este hombre comprenda sus relaciones de poder con las mujeres, para comprender sus conductas de abuso y las equitativas. Y entonces, yo como institución o como persona que interviene, reconozco que yo puedo tener la fuerza, el poder de mi método, que me permite formular preguntas, pero que de fondo yo no sé las respuestas. Yo no puedo llegar a un hombre diciéndole, tú vas a cambiar hacia las masculinidades. Eso ya es colonialismo epistemológico y ahí hay violencia simbólica. No, y es que yo voy a llegar al grupo, te voy a preguntar, y hasta ahí, porque yo ignoro. O sea, yo hago la intervención desde la ignorancia. Esas financiadoras que se venden en España, que se llama la Red Iberia de masculinidades, algo así, que generan un diagnóstico. Voy a diagnosticar que en tu pueblo ya hay machismo, ¿no? O sea, entonces, si ya sabes la respuesta, ¿para qué haces una investigación y para qué te pago? Entonces, lo que tú vas a hacer no es una investigación ni un diagnóstico. Tú ya estás diciendo que hay algo desde incluso antes de que empiece la investigación. Entonces, tú no reconoces que desconoces la realidad. Tú lo que vas a ir es a encontrar datos a la realidad que confirmen lo que tú ya dices que sabes. Y eso le vas a llamar investigación y diagnóstico. Entonces tú estás haciendo una simulación. Entonces aquí lo que nosotros decimos es, no,
no conocemos la realidad de los hombres, entonces hay que aprender a preguntar. Y eso nos forza a nosotros epistemológicamente. Nos forza primero a pensar mejor las preguntas, mejor nuestros métodos, mejor nuestros principios epistemológicos y metodológicos. Nos coloca en un lugar más humilde, que es el de la ignorancia. Y al llegar con los hombres, aprendemos a escuchar y facilitamos y valoramos que ellos estén porque su experiencia es valiosa, no porque le voy a decir que haga trabajo doméstico, exprese emociones y cuide a sus hijos. No, es comprender si lo hace, por qué, cómo, dónde, cuándo, en qué sentido lo hace, y si no lo hace, por qué, cómo, dónde, en qué sentido no lo hace. Cuando yo hablo de un lugar de la humildad, que es lo que más les falta a las redes de hombres y a sus dirigentes, a los compañeros que yo conocí cuando era gente más humilde y que ahora ya andan en carrazos y que ahora ya se enamoraron del capital, ya los compraron. Y sí, soy muy crítico con ellos, lo reconozco. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que perdimos, y es unos 20 años de trabajo con hombres desde que llegaron las masculinidades. Y eso a mí me enoja. Perdimos 20 años de trabajo con hombres yo diría en Iberoamérica, por andar volteando en masculinidades, y se está haciendo una gran simulación que no ayuda a las mujeres y no ayuda para la violencia hacia las mujeres. Por eso es lamentable, realmente es lamentable, que por los intereses de estos compañeros y de estas asociaciones y de las empresas, que ellas es normal que busquen acumular e impulsar ideologías que no los cuestionen, y algunos gobiernos que también buscan no generar olas, sino nada más administrar los problemas como la violencia masculina hacia las mujeres. Yo entiendo que estas instituciones simulen, pero sí observo que muchos compañeros una ausencia de ética y de humildad para colocarse frente al tema, y que han hecho del tema una mercancía. Entonces, cuando yo hablo de humildad, que es un debate muy fuerte en filosofía acerca de las corrientes filosóficas que hablaban de ese lugar ante determinados problemas como la maldad, la violencia, el poder, es colocarse de que ignoramos y de que no vamos a conocer totalmente y no vamos a comprender totalmente esos fenómenos en la experiencia humana, y que entonces necesitamos un lugar epistemológico, personal, ético, de aportar un aspecto con nuestros saberes y prácticas, y que esa aportación podrá solucionar un aspecto de grandes problemas sociales como la injusticia, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo te comentaría. O sea, en un grupo de hombres, los hombres ante sus conductas de violencia deben de tener mucha humildad, porque deben de comprender qué pasó en ellos, que sacaron lo peor de ellos y lastimaron tanto a quienes ellos dicen que aman, y que si no tienen ese lugar reflexivo y esa voluntad de colocarse ahí, pues lo que van a hacer es generar una simulación, y lograr eso pues sí requiere todo un arte metodológico, epistemológico, que es algo que pues nosotros apostamos a ir construyendo con este tipo de cursos. Hombres por la Equidad al Aire. Y en la tercera propuesta, Horacio Paredes, doctor en Antropología Social, docente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, chileno, de raza mapuche, nos habló sobre un tema muy interesante, sueño y espiritualidad en el trabajo con hombres. Específicamente le preguntamos a qué nos referimos con el estudio onírico de las culturas y sociedades humanas y cómo lo podemos aplicar en el trabajo con hombres. Hombres por la Equidad al Aire. Estamos hablando específicamente, el tema onírico ha sido estudiado por la psicología, por la neurología, pero la antropología llega tarde. Entonces llega después de la Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo XX, y se pregunta, bueno, ¿y qué pasaba con los sueños en los pueblos originarios? ¿No? Entonces es un tema relevante
porque viene a romper con la lógica dominante europea colonial que hemos aprendido nosotros. Es decir, todo estos racionalismos, estas miradas positivistas que dejan afuera todo lo no medible, lo no observable, lo inmaterial. Es decir, mitos, cuentos, refranes y en este caso en particular los sueños. Es decir, ¿qué es lo que son los sueños para los pueblos originarios? ¿Qué funciones cumplen los sueños? Entonces yo, al hacer la investigación, pude darme cuenta que desde Norteamérica, con los Sioux, Dakotas, Comanches, Apaches, Mesoamérica y en Sudamérica, observé 3 elementos en común. En primer lugar, que el sueño, no hay una separación entre sueño y realidad. En segundo lugar, por lo tanto, todos los sueños son realidad. En segundo lugar, que los sueños cumplen un papel fundamental en la vida familiar, personal, comunitaria de todas las personas. Por lo tanto, tienen un carácter sagrado. En tercer lugar, los sueños en general vienen desde las diferentes deidades, dioses o seres espirituales de los diferentes pueblos. Por lo tanto, tiene un carácter, nuevamente lo repito, sagrado, ¿no? Por lo tanto, como es un mensaje de los dioses o de Dios, tú no puedes desoírlo porque hay desconexión. Y en tercer lugar, lo más importante que encontré es que los sueños representa, si bien una experiencia, es una experiencia donde el alma de las personas sale. Porque en la mayoría de los pueblos originarios está la idea de que una persona se constituye de un cuerpo y un alma, o varias almas, como los rarámuris, que no vamos a entrar en profundidad, sino más adelante. Entonces, estas almas, o esta alma en los sueños, sale, se desprende del cuerpo y visita zonas, visita seres, visita lugares, visita espíritus y recibe aprendizajes, recibe enseñanzas, que esas enseñanzas tienen que ver para el autocuidado de la persona, la comunidad o el grupo, ya sea en un nivel presente, en el pasado o hacia el futuro. De hecho, una de las funciones principales del sueño es la premonición, ver antes lo que va a ocurrir. Eso. Ahora bien, ¿de qué manera? Lo que yo observo es que puede servir esto para el trabajo con hombres. Es muy importante porque la mayoría de las personas, hombres, que vienen imputados o que están en actividades de reeducación o que están, entre comillas, deconstruyéndose, muchos de ellos solamente asisten al modelo de atención terapéutica occidental, europeo, blanco, es decir, chochos, pastillas, psicólogos, con todo respeto a los psicólogos, psicólogas, ¿no? Pero no ven más allá, o psicoanálisis, ¿no? Pero no ven más allá. Entonces, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasa con la depresión, con el alma de la persona? Entonces ellos no aceptan en su cosmovisión este tipo de pensamientos, este tipo de perspectivas indígenas, que está fundamentalmente encarnado en curanderas, curanderos, parteras, chamanes, masajeadoras, masajeadores, hueseros, hueseras. Está presente, en el caso mapuche se le llaman los peumatufe, es decir, las personas que tienen la capacidad de soñar, y por lo tanto no todo el mundo sueña. Entonces, como en esta sociedad acelerada, muy poca gente sueña y muy poca gente le pone atención a los sueños. Y en mi caso, lo que yo he ido observando en las investigaciones es que los sueños cumplen un papel muy significativo en la vida de las personas. Ahora bien, ¿de qué manera podemos apoyar a estos hombres que están metidos en lógicas de violencia? Yo creo que una cosa muy concreta es que hay que romper con los pactos racionalistas, hay que romper con los pactos patriarcales, hay que romper con todas esas lógicas, porque esas lógicas nos tienen bloqueados a los hombres. Y uno lo puede ver, el desequilibrio que hay. Es decir, hombres, jóvenes, niños, adultos, desconectados de su cuerpo, desconectados de sus emociones, desconectados de su sentir, desconectados, por supuesto, de sus sueños. Y por supuesto desconectado por esta lógica patriarcal de asumirse como superiores, ¿no? Mandatadores. No, eso es débil, eso corresponde al mundo de lo femenino, entre comillas, lo femenino, ¿no? Y se privan
de acceder a este conocimiento, ¿no? Entonces, como yo te mencionaba, Gabriel, para todos los pueblos originarios de América y probablemente del mundo, la concepción de lo que es ser persona es: tienes un cuerpo y tienes un alma. Entonces, acá, si tú te pones a pensar, solo en el mundo occidental solo medio atendemos el cuerpo, pero el alma, ¿no? Incluso este concepto de alma es un concepto occidental, porque, por ejemplo, los nahuas aquí en México le llaman chicahualistli, ¿no? Al espíritu que habita en ti, a la energía vital que hay en ti, al aliento vital. Entonces, ese aliento vital durante el sueño sale, ve cosas, aprende cosas, o durante una depresión o durante una enfermedad, este espíritu o este aliento vital deambula por diferentes espacios. ¿Por qué? Porque en esta lógica occidental, las personas piensan que solo existe una realidad, que es esta realidad observable, física, material, pero está toda otra realidad que está latente y se puede ver a través de los sueños, se puede a través de las borracheras, a través del consumo de enteógenos, puedes acceder, o a través de los trances chamánicos, ¿no? Ahora bien, en el caso de los hombres, ¿qué se puede proponer a ellos? A ellos se les puede proponer, en primer lugar, que reconozcan esto, que reconozcan el saber ancestral, que reconozcan que tienen un alma, o que tienen un espíritu, o que tienen una energía vital latiendo adentro del cuerpo que les tocó, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque al estar desconectados del cuerpo, de los sueños, hay un desequilibrio mental, hay un desequilibrio espiritual, y por lo tanto hay una cantidad enorme de enfermedades. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, nada más la cantidad de cafeterías que hay en la Ciudad de México, nos habla de alteraciones al dormir, alteraciones al sistema nervioso central, de que la gente necesita tomar café, que necesita doble y con recarga, por favor, y una Coca-Cola y el cigarro y un café, un expreso. Entonces estás mirando hacia afuera, ¿no? Porque necesitas estar atento a toda esta realidad, entre comillas, pero hay toda una realidad interna que los hombres, mujeres, pero en particular los hombres, desconocemos. Carl Jung decía: mira hacia afuera y soñarás, mira hacia adentro y despertarás. Entonces, lo que busco es un poco lo que han buscado todas las religiones ancestrales: el despertar de la conciencia humana, el despertar del alma de las personas, ¿no? Porque, y lo voy a poner con un ejemplo, en el caso de los mapuche, o en el caso de los chuar, uno del Amazonas y el otro de Chile y Argentina, los mapuche decimos peumatufe, es decir, aquella persona que tiene la capacidad de ver y de comunicarse con los ancestros, la persona que tiene la capacidad de ver lo que hay en el inamoguén, es decir, en el otro lado de la vida, porque nosotros pensamos que esta es la realidad, pero no, hay otras realidades simultáneas, paralelas, que puedes acceder a través del sueño. Entonces decimos que hay ciertas personas que tienen esta capacidad para conectar con el inamoguén, conectar con el otro mundo, ¿no? De hecho, la gente cuando se muere se dice: ya te fuiste para el otro mundo, ¿no? Ese es el otro mundo, ¿no? Donde habitan las almas de los espíritus errantes, ¿no? Que la gente los llora mucho y se quedan acá. Entonces, en el caso de los chuar, por ejemplo, los chuar dicen que las personas que suelen andar volcadas hacia afuera, ¿no? Están desequilibradas, porque viven esta realidad, que es la realidad del mundo despierto, del racional, de la lógica, pero se privan de esta otra mitad, que es el mundo onírico. Y fundamentalmente las personas, tú puedes ver niños, niñas, adolescentes, gente grande, que andan volcada a: ¿viste lo que dijo? ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste cómo trae el cabello? ¿Viste la ropa de marca que trae? Entonces están volcadas hacia la vida de los demás y han perdido esa conexión espiritual, ¿no? Entonces se dice que están enfermos porque tienen que tener su propio mundo onírico para que hablen de ellos y no hablen de los demás. Eso es un problema. ¿Cómo lo resuelven ellos? ¿Lo resuelven haciendo ayuno? ¿Lo resuelven dándoles ayahuasca? ¿O lo resuelven haciendo
retiros espirituales, a lugares apartados. ¿Para qué? Para volver a conectar el cuerpo con el alma de la persona. Hay algo que colocas en los temas a desarrollar en el curso, que es la persona. Sí. Partes de eso. ¿Cómo desde ahí, cómo podemos mirar a la persona y cómo podemos mirar y pensar a los hombres? Bueno, voy a ponerlo con un ejemplo. Con los rarámuris, por ejemplo, que aquí la gente mal le dice los trahumaras, pero no, son rarámuris. La gente de piel descalzo que corre veloz, ¿no? Entonces, los rarámuris, asentados en Chihuahua, en parte en Sonora, ellos dicen, nosotros los rarámuris tenemos un cuerpo y tenemos varias almas. Almas pequeñas y almas grandes. Las almas grandes habitan en nuestra cabeza y nuestro corazón, y las almas pequeñas habitan en todas las articulaciones. Por eso que cuando la gente se enferma, duelen las articulaciones, dicen los rarámuris. Entonces, cuando la persona duerme, todas estas almas, o cuando la persona se emborracha, todas estas almas quedan a la deriva. Y al salir a la deriva, fundamentalmente de noche, quedan expuestas a que otros seres, a la voracidad de otros seres, ya sean para que las capturen o para que les coman el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? La idea sería que los hombres reconozcan que tienen un alma, que reconozcan que alguna vez, en algunas organizaciones se le llama el yo auténtico, el yo verdadero, el yo interior, que reconozcan, o el niño interior, que reconozcan que tuvieron, que tienen, que habitan en sí un alma, algo inmaterial. Pero ¿cómo será de potente que cuando uno tiene un gran sueño, jamás se te va a olvidar? Puedes tener sueños comunes y eso se te olvida, pero cuando uno tiene un sueño grande, ¿no? Ese jamás se te va a olvidar. Entonces, ¿de qué manera estos sueños vienen a entregar información, aprendizajes, enseñanza, comunicación, ¿no? Y fundamentalmente orientada al autocuidado de la persona, de la familia o del grupo. Esa sería la idea, que incorporen, que se conecten con su alma, con su negüen, con su energía vital. Hombres por la Equidad al aire. Distintas maneras de pensar a los hombres, distintas formas de tratar de dejar atrás una forma colonial de trabajar con los hombres. Las nuevas masculinidades no son todos, y desde ahí justamente Roberto lo aborda. Incluso pensar en los hombres desde una mirada más tradicional, más desde los pueblos originarios, como la hace Eduardo, o desde una reflexión pedagógica, tomando en cuenta que somos seres que enseñamos y aprendemos constantemente, y en el caso de los hombres, que aprendemos desde el poder. Y de hecho, acabamos de empezar el curso Nuevas Epistemologías para el Trabajo con Hombres. Este es un curso en línea que estamos dando en Hombres por la Equidad. Si tú quisieses profundizar en los temas que nos han desarrollado Horacio, Eduardo y Roberto, si quieres acompañarles, anímate. Desde el domingo 18 de marzo, que acaba de pasar, al 27 de octubre, todos los domingos de 8 a 11. Escribe a hombreshxc@gmail.com o a cursos@gmail.com. Ahí cada uno de estos temas se van a desarrollar en 2 sesiones. Ya empezó, pero todavía te puedes inscribir. Son cursos en línea. No tiene costo para que nos acompañes, excepto que quieras una constancia, el cual tiene ahí una cuota de recuperación. Escribe y a cursos HXC o a hombres HXC y ahí te dan toda la operación. Pues bueno, te esperamos la próxima semana. Si nos estás escuchando en línea, pues bueno, también síguenos. Todos nuestros contenidos están en la página de YouTube y en Spotify. Hombres por la Equidad. Y también donde puedes encontrar todos nuestros contenidos, diferentes temas relacionados al trabajo con hombres. Y de una vez te anticipo, para todo el mes de septiembre y lo que nos queda de agosto, vamos a estar hablando sobre las violencias en las escuelas. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar? ¿Qué recomendación podemos hacer a las personas que trabajan con chicos y con chicas? Desde
media superior, secundaria y universidad es lo que vamos a abordar con diversos especialistas. Estamos hablando de violencia contra las mujeres y también qué hacemos con estos chavos, qué hacemos con los hombres que ejercen violencias. Todas las dudas, porque están llenos de dudas. Y ahí justamente estaremos con Tania Jimena Hernández, estaremos con Roberto Garda y otros invitados. Así que te esperamos. Hasta luego. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.